licenciado en Pedagogía por la UNAM, maestra en Tanatología por el INPO, doctor en Tanatología por el INPO, diplomado en Educación en Equidad y Género y decano del área de investigación en el INPO. En la mesa redonda se tratará el tema suicidio y niñez. Le cedo la palabra al coordinador, doctor José Manuel López Estrada. Gracias. Buenas tardes a todos. Para continuar con los trabajos de este segundo Congreso Internacional de Psicología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, la mesa redonda, suicidio y niñez. Vamos a estar escuchando la opinión de tres profesores que ya tienen carrera en el INPO, que son buenos profesores y que seguramente como maestrantes en la maestría en estudios de suicidio tendrán una excelente opinión al respecto del tema. Voy a presentar a cada uno de ellos. La maestra María Laura Perrusquía Gutiérrez. Es maestrante en estudios sobre el suicidio en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tiene la maestría en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Mexicana, diplomada en Estudios de Género por el Colegio de México, docente en los niveles de maestría y licenciatura en el Instituto, capacitadora en Desarrollo Humano, consultora y conferencista. Nuestra segunda invitada, la profesora Beatriz Elena Trujillo Cervantes. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestrante en Psicoterapia Transpersonal, estudiante de la maestría en Estudios del Suicidio, más de 10 años como docente en el nivel básico, secundaria, nivel preparatoria y bachillerato, docente a nivel licenciatura en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y práctica clínica privada. Y por último, nuestro invitado, el profesor Disraeli López. Él es psicólogo egresado de la UAM Xochimilco, tiene la maestría en Gestal del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, especialidad en frontera contacto, especialidad en psicoterapia con adolescencia, orientador humanista. Centro Gestáltico San Isidro, Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo la psicoterapia gestal, especialidad en sueños, diálogo con los órganos, autoasistencia psicológica, clínica gestáltica y psicopatológica. Tiene los diplomados en intervención en crisis y terapia breve, manejo de grupos en crisis emocional, hipnosis, filosofía presocrática y actualmente cursando la maestría en estudios del suicidio. Bien. Pues esos invitados componen nuestra mesa, suicidio y niñez. Y me gustaría introducir el tema con tres ideas generales sobre infancia y suicidio. Aunque los estudios del suicidio tienen aproximadamente 200 años, porque en Inglaterra y en Francia se hacían estadísticas y estudios psiquiátricos y criminalistas sobre suicidio, el enfoque sobre la infancia y la preocupación social sobre la infancia llega después. Como todos sabemos, la psicología infantil surge hace más o menos 120 años y es a partir de ahí que la preocupación social por entender los procesos psicológicos del niño, la vida emocional e íntima del niño, empieza a desarrollarse con autores como Hessel, Freud, Piaget, y entonces es ahí cuando empieza
empieza una diferenciación en tiempo. La preocupación por el suicidio en general es mucho más antigua, pero por el niño es mucho más reciente. Y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge una preocupación mucho mayor por el niño, que tiene que ver con la tutela, el cuidado, la educación. Surgen los derechos de la infancia en 1989 y todavía aún hoy estamos preguntándonos muchas cosas sobre la infancia. Por lo tanto, infancia como construcción psicocultural, sociocultural, es muy reciente. Digamos que el mundo infantil todavía tiene diferentes misterios y todavía está siendo interpretada desde el mundo adulto. Y esa es otra cuestión que hace una diferencia, porque cuando hablamos del suicidio en adultos, hablamos de otras circunstancias, de otros recursos, de otras condiciones que el niño no tiene. El niño es feliz y sufre sin saber que es feliz y sufre. Es decir, sin saber cómo se llama eso que siente, sin saber nombrarlo. Es feliz y sufre, pero no sabe cómo se llama. Sin embargo, esa es una diferencia de madurez, pero también de apoyo social, que hace una diferencia entre la infancia, entre la niñez y el mundo adulto. Los adultos vivimos en un mundo interpretado. Tenemos creencias, saberes, conocimientos. Estamos sujetos a instituciones. Esa también es una diferencia con la niñez, porque la niñez todavía está en proceso de comprender y de configurar el mundo. Todavía está en proceso de ser instalada en el mundo. Y eso complejiza un poco la mirada que uno pueda tener sobre el suicidio y la niñez. Bueno, vamos a escuchar la primera opinión al respecto con la maestra Laura Perrusquía. Le cedo la palabra a ella. Muy buenos días a todos, es un placer estar aquí nuevamente en esta mesa compartiendo con mis colegas. Muchísimas gracias a las autoridades por esta oportunidad. Antes que nada, después de esta introducción que nos acaba de presentar el doctor José Manuel, pues es interesante cómo ha ido evolucionando este concepto de infancia a través de la historia. Remotamente, en la época de antes de siglo VI antes de Cristo, bueno, pues los niños eran parte de la propiedad de los padres, o sea, y además era una comuna, así que quién sabe quiénes serían. La madre sabía quiénes eran sus críos, pero los padres tenían a todos en común. Conforme ha ido pasando el tiempo, en la percepción de los griegos, alrededor del siglo IV antes de nuestra era, los hijos todavía siguen siendo considerados como una propiedad, y para lo cual pues eran tratados de una manera en la que incluso se esclavizaban. A través de la Edad Media el concepto de infancia todavía no existía. Los niños eran vistos simple y sencillamente como descendientes, como algo que estaba ahí y que iba a continuar la línea de una familia. Era admitido por parte de la Iglesia, que era el pensamiento y la ideología dominante de la época, era admitido en la Edad Media que el niño tenía alma. ¿Qué significaba para este contexto que el niño tuviera alma? Bueno, pues que entonces era visible, y a partir de ahí pues los niños poco a poco empiezan a sumarse a las labores del hogar, empiezan a ser parte de la fuerza de trabajo. Posteriormente, cuando llegamos alrededor de los siglos XVI y XVII, ya con la Ilustración en pleno, se escriben grandes obras donde se empieza a tener una visión diferente con respecto a la niñez, a la infancia. Es con John Locke, con la obra que él escribe de El Emilio o la Educación, donde, John Locke escribe sobre los pensamientos del hombre y la infancia. Entonces, en ese momento empieza a ser algo destacable, como para empezar a pensar en qué tipo de propósito tenían los niños. Entonces empieza esta parte donde se interesan en la educación. A los niños hay que prepararlos para que sean adultos
de provecho. Entonces empieza esta parte a ser importante y se les empezaba a enfocar como estos adultos pequeños. No eran niños propiamente como tales, sino era una visión reducida de lo que era un adulto. Ya posteriormente, cuando viene Rousseau, que escribe El Emilio o sobre la educación, entonces él vuelve a retomar las ideas de Locke y expresa que para que un ser humano sea provechoso tiene que empezar a ser preparado. Entonces ahí ya estamos viendo estos rudimentos. En esa época también, con la Revolución Francesa y posteriormente la época de la Revolución Industrial, también ya se empieza a generar esta parte de los derechos de los niños, ya son reconocidos como parte fundamental. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues que ya no es una visión donde los niños forman parte de una fuerza de trabajo, ya no es una visión esclavizante de los niños, sino que ya estamos empezando a pensar en ellos como la simiente del futuro, como la parte indispensable. Ya empieza a pensarse que deben tener una ocupación y un propósito y que deben empezar a trabajar con sus pequeños logros, empezar a construir ese futuro. Pero ¿qué significa actualmente ser un niño? ¿Qué significa estar en esa etapa de la infancia? Hay ocasiones que los niños se desconciertan porque ven actuar a sus padres como ellos mismos. Hay ocasiones en que los niños tienen sueños y tienen ilusiones, pero no alcanzan a visualizar que tengan un futuro. Hay ocasiones que los niños se hacen cargo de sus hermanos más pequeños y empieza un proceso en el que no viven una infancia, empieza un proceso en el que asumen responsabilidades. Y también tenemos a estos niños que viven en la fantasía, viven en esa burbuja color de rosa, viven peligrosamente con pleno desconocimiento de lo que hacen constituye algo de riesgo. Así, de esta manera, pues como se ha mencionado, ¿podemos hablar exactamente de algo como el suicidio en la infancia? Claro que sí. Hay algunas ocasiones que, como se mencionó, una caída o un accidente, pero ¿se cayó desde dónde? ¿Y qué hacía con una cuerda enredada? Serían cuestionamientos que nos llevan a pensar que efectivamente se presentan conductas en las que se puede afirmar que el niño, a lo mejor no con el pleno conocimiento o conciencia de que lo que estaba haciendo le iba a llevar hacia la muerte, pero sí con esta parte de la fantasía del juego. ¿Cuántos niños no han jugado a ser Superman y vuelan por un balcón? ¿Cuántos niños, pues de repente, en algún juego que tienen, empiezan a imitar cosas que ven en internet? Así que aquí empieza toda esta serie de cuestionamientos. ¿Cómo es que vamos nosotros a determinar este tipo de conductas? Así que cedo la palabra en este momento al maestro israelí para que podamos continuar con esto. Hola, buenos días a todos. Agradezco a las autoridades, al decano que me ha invitado a estar en esta mesa. Bueno, yo les voy a hablar un poco de Durkheim y el momento en el que estaba viviendo. Durkheim, igual que todos los hombres, es un hombre de su tiempo y de pronto, dentro de su estudio que tiene acerca del suicidio, deja de fuera a los niños. ¿Pero por qué los deja de fuera? Por varios motivos. Uno de los motivos, yo creo que el mismo Durkheim nos lo da en su texto. Uno, cuando lo lee, hay que aclarar un punto. O sea, Durkheim ha traspasado el tiempo, o sea, sigue permanente. Todos los que estudiamos suicidio tenemos que leer a Durkheim, sí o sí. A pesar de que ya pasó mucho tiempo, más de un siglo, seguimos leyendo a Durkheim y es válido lo que escribe ahí. Bueno, dentro de las líneas que uno puede leer a Durkheim, ¿hay prejuicios? Sí, sí hay prejuicios. De pronto uno lee y escucha machismo, ¿sí? Opina feo de las mujeres acerca de que son impulsivas, que no pueden controlarse, por eso tienden más al suicidio. Sí, las feministas le tirarían mala onda a Durkheim, pero son injustas con Durkheim, porque Durkheim es un hombre de su tiempo. Bueno, como hombre de su tiempo, pues tampoco les interesaba mucho a los niños. Si ahorita
no les interesa mucho a los niños y mucha gente cree que son angelitos que vienen a bendiciones, ¿verdad? Son bendiciones. Se llaman así. Bueno, pues no, tienen conflictos, tienen sufrimientos, tienen avatares, por supuesto. No, la infancia no es la etapa más linda del mundo, la mejor etapa de mi vida. No, no es cierto. No es cierto, es un mundo tormentoso, es un lugar difícil de habitar cuando se es niño. Lo que pasa es que no te acuerdas, tienes amnesia infantil, gracias a Dios, no te acuerdas de un montón de peligros que tuviste que pasar, el destete, el nacimiento, el control del esfínter, Dios, qué bueno, y eso que no transmití, pero gracias porque me borraste de mi memoria todo esto. Sí, bueno, entonces, ¿qué nos dice? Y hay que entender que a partir de Freud se inaugura toda una serie de pensadores, psicoanalistas, psicólogos que tratan de averiguar cómo es el mundo psíquico del niño. ¿Sí? Freud viene a inaugurar con toda la sexualidad infantil. Cuando lo escuchan se horrorizan, dicen, pero este viejo está loco. Hay que tener tamaños para imponerse a su sociedad en ese momento de Freud, ¿no? O sea, la verdad es que te puede no gustar, pero vale la pena que lo leas, igual que a Durkheim, tienes que leerlo. Bueno, entonces estábamos con que Durkheim nos contesta a sí mismo ¿por qué no trata con los niños? Un problema es el criterio para diagnosticar suicidio. Déjenme, si no me paso luego. Sí, lo agarro el micrófono porque es tribuna, ¿no? Bueno, entonces estábamos con que estábamos así. El criterio para diagnosticar, el criterio para evaluar si fue un suicidio o no, que tiene que ver con la edad y con la conciencia de muerte, ¿no? Por supuesto, no cubre los criterios y si hay algo que avergüenza a una familia es el suicidio. Luego entonces mucho más el suicidio de un niño. Avergüenza mucho más a la sociedad. Y Durkheim nos dice que el suicidio de cualquier persona es el fracaso de la sociedad, es producto de nosotros. No de esa persona individual, sino que la sociedad entera no le proporcionó los elementos para poder desarrollarse, no le proporcionó aquellas herramientas para poder seguir vivo. Y entonces la persona dice, este mundo no vale la pena, no tiene solución esto, y decide cortarse la vida. Hay una frase muy linda, un texto que nos enseñó el doctor José Manuel, que es levantar la mano sobre sí mismo, que me parece mucho más linda que el suicidio, porque el suicidio es un poco prejuicioso el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, estábamos con esto. Entonces, si Durkheim dice que es de alguna manera el resultado de una sociedad que no le proporcionó al individuo elementos para vivir, para respuestas a sus angustias existenciales, a sus planes, entonces mucho más vergüenza que se suicide un niño, mucho más vergüenza tener en nuestra familia a un niño que decide cortar con su vida. Por supuesto, como bien señalaron, hay accidentes que no deberían ser considerados accidentes, que por supuesto hay teóricos como Klein, como Gesell, que empiezan a hablar de suicidio, no solamente de niños, sino de bebés que se dejan morir. No podríamos decir que es un suicidio porque no cubre el criterio, pero sí un bebé que al ver que está privado de los cuidados maternos, de lo más básico para poder sobrevivir, se deja morir. No es suicidio, no tiene ni concepto de vida, ni concepto de muerte todavía, muchas veces ni siquiera sabe que tiene cuerpo, pero el niño se deja morir. Y entonces, sí, de pronto el tema del suicidio puede ser interesante como casi cualquier cosa que dura 3 minutos, ¿no? Sí, tú pones en el Facebook y empiezas a ver un video de cómo construir una casa con PET. Y ahí te ves viendo cómo poner un techo con paneles solares. Nunca lo vas a hacer porque pierdes el tiempo haciendo eso, ¿no? Porque es interesante. Así el suicidio puede ser un tema interesante, pero en realidad el interés, como su nombre lo dice, en medio de lo que es un tema terrible que a todos nos confronta con la propia posibilidad de cometer suicidio. ¿Quién puede cometer suicidio? Cualquiera. Basta con que haya ciertas condiciones de vida para que tú veas que ya no hay futuro
y cualquiera de nosotros puede cometer suicidio. Lo interesante versus el interés. Los que estamos revisando Heidegger lo podrán recordar, que el interés, lo que está en medio, en medio de lo que es. Acuérdense que el ser es lo que es. Y el suicidio es terrible, a todos nos pega terriblemente emocionalmente. Gracias. Gracias. Y para terminar esta primera ronda de opiniones, la maestra Elena, ¿cuál sería la perspectiva transpersonal del suicidio en la niñez? Gracias por compartir el espacio, gracias profesores por estar aquí conmigo en la mesa, directivos, muchas gracias por la invitación. Vamos a puntuar algo antes que todo. ¿Qué es transpersonal? Muchos ya han escuchado del término y sabrán que es el enfoque que tiene nuestro instituto, el enfoque transpersonal. Maslow, que es el padre de la psicología transpersonal, junto con Grof, que parte de esta psicología transpersonal para crear la psicoterapia, nos habla de que estamos más allá de nosotros mismos. Si bien ya comentaron esta parte de ser niños, esta parte de ser individuales, de seres humanos, también tenemos que pensar que tenemos otros atrás, que venimos de esos otros, precisamente. La psicología transpersonal, transhumana, primeramente catalogada, después se cambió a transpersonal, nos marca unas posturas que se centran en las metanecesidades, se centran en la conciencia de la unidad, de las experiencias cumbre, del sentido último de la trascendencia y principalmente de la espiritualidad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque un niño, porque un pequeño tiene todas estas características vírgenes, no está contaminado. Si hablamos que el ser humano, cada uno de nosotros nacemos siendo seres humanos y nos vamos personalizando durante el paso del tiempo, lo idóneo sería regresar al ser humano. Hace un momento comentaba el profesor israelí, haciendo cita, de levantar la mano sobre sí mismo. Y preguntaría yo en los niños, ¿realmente es levantar la mano sobre sí mismo? ¿O levantamos nosotros la mano de ese pequeño? Porque no solamente es lo que caracteriza al niño, sino todo lo que le vamos dando como papás, como abuelos, como sociedad, y sucesivamente como va pasando el tiempo. Los niños en algún momento no tienen esta visión de lo bueno y lo malo. Sabemos que lo bueno y lo malo para ellos es depende. Si papá los premia, es algo bueno lo que hicieron. Si papá o mamá los regaña o los sanciona, es la noción de algo malo. Pero ellos no lo ven así. He comentado desde hace mucho tiempo, realmente qué es lo que sienten los niños, ¿es por ellos o porque los que los rodeamos estamos depositándole cosas en nosotros? Comentaba yo que hay 3 nacimientos. Cuando nos enteramos que vamos a procrear un hijo, que vamos a tener un hijo, ese primer nacimiento, estamos poniendo expectativas los papás en ese hijo. El segundo nacimiento es cuando realmente llega a esta vida terrenal. Y el tercer nacimiento, cuando se registra, ya es un quién de alguien, ya está puesto en las manos de alguien. Y entonces él está total y absolutamente indefenso de todo lo que nosotros vamos a poner en ellos. Suicidio en niños. No se piensa como tal, ¿no? Si bien se comentó que no se piensa en los adultos,
menos en los niños. Me haría yo la pregunta, ¿qué pasa cuando le comentan a una mamá que el cordón umbilical está alrededor del cordón? ¿Qué pasa cuando un niño no puede nacer? No puede o no quiere. Estamos viendo situaciones que, si vamos revisando la historia, ¿cuántos abortos hay en una familia de generaciones atrás? Ya lo decía la doctora Betty, somos de 3, 4 más generaciones que tenemos que ir revisando para ver qué pasa con ese niño que está ahí, pronto a nacer o ya aquí. Eso es lo que para la postura transpersonal significa un ser. Revisar qué se está gestando, lealtades familiares, expectativas sociales y familiares también. ¿Soy yo o es quien debo de ser? ¿Soy yo o es lo que esperan de mí? Hay muchas posturas en este tema, cada una muy válida, pero lo importante es qué se puede hacer, qué se va a hacer. Se hablaban de las estadísticas. ¿Las estadísticas realmente serán confiables? Si es un tema que no se puede mencionar, si está todavía muy oculto, yo creo que superarían por mucho estos números. Accidentes. Vamos a ahondar más adelante a qué hablamos con esto de los accidentes y por qué la psicología transpersonal no solo se enfoca en la misma persona, sino en lo que está detrás, alrededor e inclusive dentro de ellos mismos. Sí, gracias, maestra. Desde el punto de vista antropológico, la familia recibe e integra a los que van naciendo al mundo. Los recibe y los integra. Hannah Arendt, que es una filósofa seguidora de Heidegger y que le preocupó mucho el concepto de natalidad, tiene una expresión relativa a la educación que dice: hay escuelas porque nacen niños. Y eso aludiría a que no solamente la familia, sino el Estado, la ciudad, las élites, tienen la obligación de recibir y de instalar a los nuevos en el mundo. Y esa instalación de los nuevos en el mundo tiene que ver con cuidarlos, educarlos, nutrirlos, tutelarlos. Y entonces esto significa el reconocimiento de que en la infancia hay una vulnerabilidad. Hay un estado de vulnerabilidad. Y me gustaría rescatar 3 ideas que nuestros ponentes han señalado para seguir con esta charla, esta conversación. ¿No? Primero, la pregunta que la maestra Perrusquía señala me parece interesante: ¿qué significa hoy ser niño? Y después la cuestión de la dificultad que señala el profesor de israelí, la dificultad en los criterios que la misma definición de suicidio tiene, ¿no?, desde Durkheim para acá, y que la Organización Mundial de la Salud no ha cambiado mucho, son los mismos criterios y se podrían pensar en los niños. Y después lo que ha apuntado la maestra Elena, los niños también son herederos de un pasado y de una costumbre y de una forma de vida que les antecedieron, ¿no? Bueno, considerando todo esto, seguimos con la conversación y le toca la palabra a la maestra Laura Perrusquía. Muchas gracias. Voy a retomar el concepto de muerte para que vayamos redondeando estas ideas
y haciendo referencia a lo que mencionaba el maestro de israelí, evolutivamente se van a presentarse unos cambios a nivel cognitivo, entonces vamos a ir analizándolo, pero primeramente, ¿qué es la muerte? El concepto de muerte como fenómeno universal, irreversible, natural, inevitable, supone la finalización de la vida. Por tanto, debido a lo abstracto y complejo de este concepto, requiere ciertos requisitos cognitivos previos, como es la distinción de lo animado y lo inanimado, el dominio de la constancia del objeto, la diferenciación del yo y concepto del tiempo, es decir, que logre hacerse la abstracción de pensar en pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cómo va el niño presentando esta concepción con respecto a la muerte? A partir de los 2 años desconoce por obvias razones el concepto de muerte como tal, es decir, a los 2 años, como lo mencionó el maestro israelí, no tenemos conciencia, tenemos esa amnesia infantil. Entonces los niños pequeños se creen invulnerables e inmortales y por eso sienten tanto desconcierto cuando se experimentan en la soledad, cuando son dejados ahí solos un momento. Y más adelante pues empiezan a cuestionarse muchas cosas. Ahora bien, no saben lo que es el abandono, no saben lo que es la muerte, pero sí pueden experimentar inquietud cuando perciben la ausencia de otros adultos a su alrededor, ya que no están y que estos no se encuentran y que son significativos para ellos. Por ejemplo, los cuidadores principales, los progenitores, en algún momento cuando abandonan la habitación donde se encuentra el niño, pues el niño después de unos segundos empieza a inquietarse y llora. Todos estos cambios se van generando como producto de una organización que va a ir progresando y a veces se van a incluir en estas conductas pues protestas, desesperación, desapego y ansiedad cuando se experimentan solos. Ahora hay una primera etapa donde los niños consideran la muerte como una separación temporal provisional y que es reversible. Los niños entre 5 y 9 años suelen personificar la muerte, juegan juegos relacionados con la muerte. Pero es entre los 7 años y medio y los 8 y medio cuando empiezan a reconocer la muerte como una posibilidad de que les puede suceder a ellos mismos, a una persona inmediata o a alguna mascota. Entre los 9 a los 13 años ya aparece un concepto de muerte como irreversible y es capaz de afectar primero a las personas neutras y luego a las que están más cerca. En esta parte también ya sabe que él mismo puede morir. A partir de los 12 y 13 años, ya con la adolescencia y la adquisición de un pensamiento concreto y abstracto, aparece de pleno el concepto, se estabiliza el concepto de muerte como algo que tiene un carácter universal, que ya no tiene vuelta atrás, que es irreversible y que es el punto final. Muchas veces esto va acompañado de defensas como la negación y la rebeldía con respecto a esto. Puede llevar a los prepubres y a los adolescentes a la posibilidad de correr riesgos para comprobar su propia inmortalidad. Empieza este juego de si pasa, sé lo que sucede, pero no me va a pasar a mí porque yo soy muy bueno para un chicho con ¿verdad? Sí, claro, iba a ser la palabra ustedes de Santa. Entonces, a partir de esto también nosotros vamos a poder empezar a comprender por qué hacen esas cosas, por qué tienen esas conductas de repente los niños. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un niño que tiene un intento suicida de aquellos que no lo tienen en relación a esta concepción de la muerte que acabamos de mencionar? Bueno, las diferencias es que los niños con tentativas de suicidio tienen más miedo de su propia muerte y de las de sus familiares. Hay un alto nivel de rechazo por la vida y hay una atracción por la muerte, o bien muestran un bajo nivel de atracción por la vida y rechazo a la muerte. También suelen mostrar fluctuaciones en su comprensión de la muerte, normalmente en relación con situaciones ansiógenas, pudiendo reaparecer la idea de muerte como un proceso reversible. Es decir, sí, pero ¿qué tal si en el último momento lo puedo echar para atrás?
Y finalmente hay un estudio que estuve revisando en Noruega que refiere que los padres de niños vulnerables pueden ser más renuentes a involucrarse en los problemas de sus hijos que los niños que tienen padres más competentes psicosocialmente. ¿A dónde va esto? A lo que hace rato estaba mencionando. Hay que abrir también la mente y hay que abrir el criterio y hay que pensar alternativamente. ¿Cuánto de esto que se ha mencionado tiene que ver con lo que los niños observan también en casa? Y también con estas cuestiones heredadas que se van presentando en la familia. Entonces, aquí no está por demás dedicarle un poquito más de reflexión a todas estas ideas. Son difíciles en un primer momento para asimilarlas, sin embargo, pues a partir de esto podemos ir generando nosotros también alguna propuesta para que en vías de la prevención podamos nosotros atender más eficientemente a esta población. Gracias, maestra. Bueno, le pediremos al profesor Israelí si podría seguir en la misma línea o introducir sus puntos de vista. Introduciré algunos puntos acerca de, por lo menos de una postura. Siglo XX surge, bueno, finales del XIX, principios del XX, surge el psicoanálisis y tiene una gran aportación al pensamiento de la humanidad. La aportación es el inconsciente. Y cuando abre esta posibilidad, deja ver que puede haber pensamiento antes de que exista un sujeto. ¡Wow! Entonces no necesita tener concepto de existencia como sujeto. Existe en modo de fantasía, en modo de interpretación de sensaciones. No tiene concepto de bueno o malo, pero tiene concepto a partir de su experiencia sensorial acerca del mundo y cómo va construyendo su mundo interno. Es todo un mundo de posibilidades que permite comprender ciertos procesos emocionales que van pasando en el bebé y cómo se va constituyendo como ser, como sujeto. Bueno, entonces hay varias características que tienen los niños que se dejan morir, ¿no? En Gestalt se le llama grounding, que es como cimentación, como una cuestión corporal en la cual el niño se le ve, la tonacidad muscular se le ve flácido, no se ve tonificado muscularmente. Entonces, Spitz lo toma también. Es muy común que estos niños, como ya lo mencioné hace rato, hayan sido deprivados de la atención materna, de los cuidados más básicos, que experimenten sensaciones de soledad, de abandono, que sientan esta sensación de que no hay un otro que lo puede contener. Esta sensación de abandono lo lleva a tener cuadros muy perturbadores a muy temprana edad. Presentan estos cuadros que los perturban, que se parecen mucho a las alucinaciones psicóticas, se desorganizan de tal modo que empiezan a sentir un vaciamiento de su mundo interno, como si estuvieran sin nada en qué confiar, qué poder tener adentro en su interior, a esto que le llamamos objetos que se van destruyendo, que no se van pudiendo incorporar, que no van pudiendo nutrir, que no van pudiendo conservar estos objetos, precisamente porque producen malestar en el niño, y este malestar les produce rabia, enojo, odio, y eso les produce querer destruir sus propios objetos. Y este empobrecimiento del mundo interno los hace a violentarse cada vez más, agredir a los objetos que están afuera, y es como un círculo vicioso, ¿no? Voy a leer una parte del texto de Klein de Contribuciones a los estados maníaco-depresivos. Ella está citando a Abraham Lover sobre el suicidio y dice: pero mientras que al cometer un suicidio el yo intenta matar sus objetos malos, según mi opinión, al mismo tiempo se propone siempre salvar sus objetos amados internos y externos. Para abreviar,
En algunos casos, las fantasías subyacentes al suicidio se dirigen a salvar los objetos buenos internalizados y esa parte del yo que está identificada con los objetos buenos. Y también a destruir la parte del yo que está identificada con los objetos malos y con el ello. Al mismo tiempo, se satisface el odio contra el objeto por medio del exterminio de los objetos internos, una satisfacción más que está en el fondo de la fantasía de suicidio, es la unión pacífica del yo con los objetos amados. Sí, al destruirse así, está hablando de estados muy tempranos de la edad, vamos hablando de la posición, cuando está entrando a la posición depresiva, que no puede conservar el objeto y regresa a la posición paranormal. Los primeros 6 meses de edad, y el niño tiene todo este mundo interno muy rico y muy perturbado por no tener estas gratificaciones. Bueno, es curioso, por lo menos en mi experiencia clínica, he podido atender niños más o menos como de 8 años que intentan autoagredirse, que intentan autolesionarse directamente con un cuchillo. Otra niña que atendí que tenía la ideación suicidia tal cual, estaba planeando tirarse por la azotea, de pronto como que choca con lo que sabemos acerca de la construcción del criterio del concepto muerte, del concepto de vida, de irreversibilidad. Sí, es verdad que los niños muy pequeños tienen esta fantasía como de Tom y Jerry, que se pueden matar y regresar y volver a regresar, sí, pero también a cierta edad, más o menos a los 7, 8 años, ya empiezan a tener estos impulsos por querer destruirse. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que lo que presentan es que pertenecen a familias muy violentas, muy perturbadas, en donde no se les enseña el cuidado, como no tienen el cuidado del adulto, de pronto el autocuidado les es muy difícil asumirlo. Cualquiera podría decir que un niño con cáncer está más propenso a intentar rendirse, sin embargo no. Ese niño que viene del hogar, que está desintegrado, que se violentan entre los miembros, entre papá y mamá, o que se autolesionan ellos mismos, los que están más propensos, más proclives a caer en un cuadro de intento de agredirse a sí mismos. En Gestalt se le llama retroflexión. Retroflexión es el término, es una energía que debería de ir hacia afuera, que están molestos con el entorno y la vierten sobre sí mismos en forma de autolesión, en forma de agresión. Entonces estos chicos que les digo se molestaron con el padre, estaban discutiendo, agarró el cuchillo y se lo clavó en su propio brazo, en una clara retroflexión, una agresión. Estaba molesto con los padres y se agrede a sí mismo. Afortunadamente no pasó más que de esa autolesión. Claro, se tuvo que trabajar muy fuerte con este chico, pero una de esas pues, puede herir una arteria, no sé ni cómo se le llama, si son arterias o venas, pero una de las que sea importante, y lesionarse de gravedad, ¿no? Bueno, ¿qué se tendría que promover? Pues promover que en las familias, que los padres, ellos mismos se autocuiden, para que puedan enseñarle a los chicos a cuidarse a sí mismos, a procurarse, a cuidar su cuerpo, a cuidar lo que sienten, lo que piensan, a la expresión de las emociones, a no privarlos de esta capacidad de estar en descontento con nosotros. Favorecer esta expresión ayudaría mucho a que esta emocionalidad que tiene el niño la pudiera controlar. Si papá está controlado, se puede contener a sí mismo, va a poder estar, si tiene estabilidad papá y mamá, le va a proporcionar mayor estabilidad a sus propios hijos. Si papá y mamá se desbordan, es muy fácilmente que el chico se desborde y que no pueda contenerse así. Stop. Escuchamos el comentario de la maestra Elena, por favor. Gracias. Algo que debemos de tomar en cuenta, creo que lo he
citado muchas veces, el hecho de la normalidad, hablando de estándares. Creo que para nuestra época ya, por eso la niñez en el siglo XXI, de hace 2 décadas o más de 2 décadas, para no irme tan lejos, los niños han cambiado, han evolucionado, más bien se han revolucionado. Y hay que tomar en cuenta que no nada más son ellos los que se están revolucionando, sino que el entorno también va a pasos agigantados y muy rápido. Voy a citar unas palabras de Wilber, que decía que el niño, ¿sí?, se describe, o el estado infantil se describe como un estado de fusión con el medio material y con la madre biológica. No logra distinguir el cuerpo físico del medio ambiente físico. Son ellas, es una extensión. Ellos ven el mundo como lo ve la madre, como lo ven los padres, los que estamos alrededor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo por ellos ahora? Hace un momento escuchaba palabras como enseñanza, autocuidado. ¿Se le tiene que enseñar al niño? O pregunto yo, no le debemos de quitar las herramientas con las que ellos ya cuentan. Los niños no son mentirosos, los volvemos mentirosos. Los niños no tienen miedo, los volvemos miedosos. Entonces, habría que ver si realmente es enseñarle o más bien no quitarle. En esta parte en la que hablamos de las ideas suicidas y de un concepto que decían de irreversibilidad, parte mucho, como bien lo comentaba la maestra Laura, también de esto que la sociedad nos está dando. Hace un rato, viendo los postulados que nos mostraba la doctora Betty, hablamos que los sucesos transpersonales son sucesos transgeneracionales, intergeneracionales e intrageneracionales. Y en esta parte ya de lo que nosotros tenemos o lo que le vamos dando a los chicos, a los niños, también viene lo intergeneracional. Los videojuegos, que ya más adelante nos van a hablar de ellos, en donde me están mostrando que si pierdo una vida, bueno, no importa, lo reinicio y tengo otra. ¿Qué orientación le estamos dando a los padres? ¿Qué es lo que nosotros les estamos enseñando? Ahí sí le tengo que enseñar que eso es un juego y que no debemos de desorientarlos. Parecieran muy inocentes, lo que comentaba la maestra también, jugar a Superman. Pero ahora, ¿cómo está jugando Superman? ¿Cómo se pelea Batman y Superman, no? Destruyen medio ciudad gótica. Es orientarlos. No hay que enseñarles. Yo diría que más bien aprendiéramos de ellos, que más bien nos dejáramos guiar por ellos. Dice otra frase de Castaneda: todo aquel que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo hasta el momento en el que el niño llega a ser capaz de percibirlo tal como se le ha descrito. Sí, constantemente, ¿qué le vamos dejando a los hijos? Y vamos, cuando nacieron mis hijos les busqué el instructivo por todos lados y nunca se los encontré. No sabemos, no nos enseñan a ser padres. Y aún hubiera un manual de procedimientos para ser padre, ningún hijo es igual. Son como los dedos de la mano. De la misma mano, pero diferentes. ¿Qué tanto influye si es niño, si es niña, si es el primero, el segundo, el tercero? ¿Sí? Si lo que esperaba era un niño, son más bien ellos nuestro reflejo, en positivo y en negativo. Está bien decir que inconscientemente
estamos no dejándole algo bueno a los hijos. La situación es que nos vamos por el mundo en que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa. Tenemos que tener en cuenta que lo principal es observar al niño. Hace un momento les decía que no todos son iguales, pero sí podemos identificar sus necesidades, porque el niño, sea pequeño, no es un común denominador el no tener necesidades. Ellos tienen sus necesidades y a gritos nos los están diciendo, pero no los escuchamos. No nos hemos detenido a escuchar a ese niño en lo que necesita, en lo que le hace falta. O quizá lo que le hace falta no lo tengo como herramienta. Y entonces lo hago a un lado. El suicidio en los niños a veces parte también de esta postura de quiero que me quieran. Por ahí en alguna película de Pedro Infante, cuando se muere un señor, decían, pero si era tan bueno, me pegaba todos los días, pero era bien bueno, se emborrachaba todos los días, pero era un magnífico marido. No, tenía muchísimas mujeres, pero era mi esposo. Todos son buenos cuando se mueren. Todos son los queridos cuando se mueren. Ay, ¿por qué si era tan buena? ¿Por qué si era tan bueno? No le hace ningún mal a nadie. ¿Y qué creen? Solo se suicidó. Gracias, maestra. En esta primera idea les pediría a los ponentes ir completando algunas ideas de todo lo que se ha vertido aquí. Les propongo que se reflexione sobre lo siguiente, un tema que ya ha introducido el profesor de israelí: principios para la atención. No estoy hablando de técnica ni de estrategia, sino de principios para la atención al suicidio en niños y medidas de prevención, ¿no? Se han introducido otras ideas que me parecen muy interesantes de reflexionar, incluso la cuestión de las condiciones contemporáneas en que la infancia se desarrolla, una situación donde la anomía se ha normalizado y vivimos en un mundo patas para arriba, que se le exige al niño que regule sus emociones, que controle sus afectos, que exprese adecuadamente lo que siente y piensa en un mundo que se percibe como desorganizado y poco estructurado, ¿no? Porque es esta cuestión de lo posmoderno y de lo líquido, y que, como en la metáfora de Hannah Arendt también, dice, los padres que mandan al niño a la escuela, cuando regresa el niño a la escuela, lo ven y le dicen al niño, bueno, tú así como tú tienes problemas para entender la aritmética, también nosotros tenemos problemas para entender qué hacer contigo, para qué sirve la escuela y cómo la vas a usar en el futuro. Por lo tanto, nos lavamos las manos y solamente te deseamos pues que tengas buen futuro, ¿no? que tengas suerte, depositando toda la responsabilidad en el menor. Pareciera que en algunos escenarios eso pasa. La responsabilidad está más en el niño que en el mundo adulto. Pero este punto me parece interesante para ser reflexionado. Sin embargo, les pediría a los ponentes centrarnos en estos dos puntos: principios, desde su mirada y postura teórica de cada uno de ellos, para la atención, y medidas de prevención. Empezamos con la maestra Laura Perusquín. Muy bien, muchas gracias. Pues empezaría con una referencia que hace el sociólogo Víctor Hugo González. Él es chileno y Chile actualmente tiene un problema muy severo del incremento de suicidios en la población infantil y adolescentes. Entonces, la forma en la que él lo ve es que todas estas situaciones se considera que se han incrementado por algo que él llama como la precariedad vital. Y esto lo explica como el incremento de los casos debido a procesos de desindividualización y deshumanización
que se asocian precisamente con condiciones carenciales. Hace rato también la maestra Elena comentaba con respecto a las necesidades que tienen los niños. Grosso modo, pues los niños van a tener necesidades físico-biológicas como es la alimentación, la vivienda, etc. Van a tener necesidades cognitivas como es la estimulación, van a tener necesidades emocionales y sociales como son adquirir habilidades para la vida, tener vínculos afectivos estables y llevar a cabo una interacción social en donde puedan adaptarse. Pero en sí, esta palabra de necesidades, pues todos estamos familiarizados con los conceptos que Maslow nos ha dado. Sin embargo, yo consulté a otro autor que me parece muy ad hoc a esta plática que estamos teniendo aquí. Doyal y Buch, ellos establecen que las necesidades que tienen los niños y en vías de proporcionarles un medio más estable para que no lleguen a presentarse estas conductas relacionadas con estas conductas autolíticas, él dice que necesitamos encontrar satisfactores en nuestro grupo social primeramente y que las necesidades que tenemos que ir llenando son necesidades de carácter objetivo y universal. Los deseos, por otra parte, son subjetivos y son de carácter particular. También otra de las cosas que menciona que es importante es la salud física y el desarrollo de la autonomía. Estas dos forman parte de las necesidades universales y como tales han sido trasladadas también a los derechos de la infancia. Entonces estos satisfactores universales o necesidades de carácter intermedio para alcanzar lo que ya se mencionó son aquellos que favorecen o permiten la consecución de la salud física y la autonomía y que son comunes a todas las culturas, aun cuando los contextos sean diferentes. Todas las diferentes formas de expresión de la cultura, todas las etnias, todos los pueblos, todas las regiones van a tener una serie de ideales que quieren alcanzar. Entonces también hay que considerar dentro de todo ello, pues darle promoción a estas formas que intervienen en la cultura. También otra parte importante que había mencionado el maestro de Israel es el papel de las necesidades sexuales. ¿Estamos hablando de la infancia? Sí. Hay que tener esta parte presente, hay que desarrollar en los niños una forma en la que vayan recibiendo a la par del resto de la educación, vayan recibiendo esta información también, porque en muchas ocasiones también parte de estas conductas pues precisamente están derivadas de situaciones que les confunden o que empiezan a generar ideas que les van causando desconcierto en el interior. ¿Por qué? Porque desconocen totalmente todo lo relacionado con la sexualidad, tanto medidas para el autocuidado como medidas para poder estar en condiciones de defenderse, porque no podemos negar que en la sociedad también hay depredadores que van atrás de los niños. Entonces también esta parte es importante. Muchos de los casos en los que los niños llegan a tomar una decisión así tiene que ver porque han sido violentados sexualmente. En algunas situaciones esto llega a rebasar su capacidad. Y también tenemos pues satisfactores de tipo cultural. Me encantan estos eventos que se organizan en los congresos porque siempre tienen ese toque en el que tenemos que abrirnos a estas expresiones artísticas, tenemos que abrirnos a toda esta parte donde se sublime, como hace rato había mencionado el doctor Trejo, donde sublimemos a través del arte muchas de la energía que tenemos acumulada al interior, o bien que también lo utilicemos de manera terapéutica. Ahora bien, con respecto a lo que ya compete a la salud física, pues básicamente que el niño tenga una alimentación adecuada, que se le den hábitos saludables y también eso va a ir apoyando cuestiones relacionadas con su autoimagen y su autoconcepto. Que tenga una vivienda en condiciones adecuadas, que tenga el vestido y la higiene suficiente, que tenga atención sanitaria y algo muy importante, periodos de sueño y descanso y periodos donde pueda tener actividades al aire libre y momentos en los que pueda realizar ejercicio físico
y protección de riesgos de carácter físico, es decir, que tenga el autocuidado sobre su propio cuerpo. Y con respecto a la autonomía, se debe procurar orientarlos o guiarlos en que tengan una participación más activa y normas estables. Es decir, tienen que conocer los límites, se les tiene que disciplinar. No estamos hablando de la disciplina del año de la pera que incluía golpes y latigazos. No, estamos hablando de una disciplina donde el niño conozca y tenga la capacidad de ir generando hábitos que le hagan más y más tolerante a la frustración, que sea capaz de demorar la recompensa. Hay un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Stanford que para los estudiantes de psicología puede ser ya conocido, y si no, yo les sugiero que ahora con la facilidad que hay de los medios electrónicos lo busquen. Es el experimento de los malvaviscos. En se hace referencia a que se ponen a los niños y se les pone como premio en la mesa un malvavisco y les dicen: voy a salir un momento, si tú puedes esperar hasta que yo regrese y no te comes el malvavisco, entonces cuando yo regrese podrás tener 2. ¿Y qué es lo que sucede? Salen y desde la cámara de que se está observando al niño, qué es lo que hace, y algunos niños pues buscan evadirse e ignorar el estímulo para poder pasar el tiempo. Pero aquí lo importante es qué está sucediendo con este niño, qué es lo que hace que este niño desarrolle habilidades para ir demorando el obtener la recompensa y con ello obtener más. ¿Y por qué otros niños, en el preciso momento en el que la persona que está haciendo el experimento se da la media vuelta y antes de que llegue a la puerta, porque el niño ya se lo comió, no tiene una tolerancia, no tiene una facilidad para demorar esa recompensa? Entonces, más adelante piensen ustedes qué sucede con un adulto que no puede solucionar algún problema, o cuando tiene un fracaso escolar como el que todos en algún momento de la vida hemos tenido, por no comprender algún concepto, por no tener alguna situación clara. Todos experimentamos eso, pero a los niños eso suele ser algo que los derrumba y los lleva a tomar una decisión a veces irracional. Entonces, por ese lado sería una de las ideas básicas. Ya durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, María Montessori hizo un trabajo excepcional con los niños. Y no me voy a referir aquí a la cuestión pedagógica, aquí me voy a referir básicamente al pensamiento que ella tuvo con respecto a qué hacer con los huérfanos de la guerra. En estos tiempos, como hace rato preguntaba yo, ¿qué significa ser niño en esta época? Pues aquí en México significa pues muchas cosas, pero para ninguno de nuestros niños va a tener el impacto que para los niños que viven en zonas de guerra. Entonces, en aquella época posterior a la Segunda Guerra Mundial, María Montessori estuvo trabajando con niños que precisamente habían quedado huérfanos por esta causa. Nadie los quería en ningún lado porque ya los orfanatos estaban rebosantes, no había espacio para más niños. Y entonces ella decide tomar un grupo de niños y empezar a trabajar con ellos, precisamente para ver qué era lo que se podía hacer, para darles para ofrecerles nuevas posibilidades, para que más adelante en la vida fueran exitosos. Entonces empezó a promover ella precisamente esta parte de desarrollar la autonomía. El niño tiene que ir solventando las diferentes dificultades que se le presenten. Necesita ir adquiriendo habilidades con la exploración que va haciendo de su mundo. Y ahora, si lo pensamos, los traigo de regreso a esta época. Ahorita tenemos padres sobreprotectores que, como tienen a su pequeño envuelto en una burbuja preciosa, el niño quiere hacer algo y luego viene esta parte que lo frena. No hagas, te vaya a pasar, te vaya a suceder. El niño pregunta: oye, ¿por qué pasa esto? No, estás muy chico para saber esas cosas. El niño quiere explorar nuevas cosas por hacer. No, estás muy pequeño para eso. Y entonces, ¿qué sucede? Al niño se le está diciendo exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Y más adelante en la vida, cuando llega a la adolescencia, los papás le vuelven a decir: ¿y qué poca iniciativa tienes? ¿Por qué no estás haciendo las cosas? Los
porque estoy esperando que alguien me diga qué tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, pues entonces todo esto es dirigido hacia esta parte. ¿Qué tenemos que impulsar? ¿Qué tenemos que promover? ¿Qué tenemos que incluir en todos estos medios? Pues esto. Y a mí me gusta mucho, yo soy rockerísima de corazón, que vive el rock, y una de las frases que yo he aprendido de la filosofía del rock and roll es una línea de una canción de The Who, que en inglés dice: Teenage wasted, juventud desperdiciada. Entonces aquí la cuestión sería: ¿en manos de quién estamos dejando el futuro? ¿Que no tenemos una responsabilidad con respecto a generar individuos que desde pequeños se vayan haciendo responsables? Entonces, continuemos con este trabajo. Escuchamos ahora la opinión del profesor Diego. Bueno, ahorita que escuchaba a la profesora Laura, sí, hay un dato que no sé si sea cierto, pero se supone que casi el 95% de las cosas que creemos que sabemos no nos constan. Sí, yo no tengo que perder un brazo para saber que no me va a crecer otro brazo. Sí, no que está la mano, efectivamente, porque lo veo medio reptiliano a veces, pero... Sí, bueno, entonces sí, ¿qué estamos enseñando? Me parece una buena reflexión. Sí, en el encuentro de Durkheim, los ponentes nos hablaban de la necesidad de crear un lenguaje para los que estamos intentando acercarnos al estudio del suicidio, un lenguaje que no sea solamente patologizante. Pareciera que el suicidio solamente lo podemos abordar desde una postura clínica que patologiza al suceso, y bueno, promovían abordarlo desde visiones antropológicas, visiones sociológicas, que no necesariamente den cuenta del fenómeno solamente como algo patológico. Mi formación, yo estudié psicología social, después me he dedicado más a hacer la clínica, y de verdad está difícil. La tarea que nos propusieron está difícil, yo hasta ahorita no he podido, pero de verdad me esfuerzo por tratar de no verlo solamente como una cuestión patológica, sino de pronto una vez, al igual que con la doctora Beatriz, en un ejercicio de qué se necesita para que te suicides, en nuestro salón, bueno, como somos mucho más relajados, desinhibidos, casi la mayoría dijo, bueno, que yo sí, en estas condiciones sí, yo también, y muchos lo decíamos que era por amor a la vida, no por estar tristes ni por estar deprimidos, sino porque amo tanto mi vida que no me gustaría caer en un cuadro en el cual yo tuviera que depender de otro ser humano para poder realizar mis tareas día a día. Entonces, sí, de pronto como que ahí, por lo menos para mí, dije, pues sí, esta es una visión por lo menos no patologizante. A lo mejor podamos o no estar de acuerdo con esta frase, pero bueno, eso es lo que sucedió en nuestro salón. Y claro, muchos de nosotros abiertamente lo hemos expresado, ¿no? Entonces, bueno, un poco tratando de integrar lo que aquí hablamos en este encuentro, bueno, pues hay una necesidad por redefinir los criterios acerca del suicidio, como lo señalaba el doctor, por supuesto, así como señalaban que es difícil ser niño y también es difícil ser padre actualmente, requiere muchas más habilidades que hace 20, 30 años, me imagino, porque yo solamente he sido niño hace como 40 y un poquito. Pero bueno, sí es nuestra obligación como adultos reflexionar qué estamos haciendo para, no sé si para prevenir el suicidio, yo no sé si se puede prevenir el suicidio como tal. Lo que sí sé es que se puede tratar de generar y fomentar estilos de vida más saludables. Eso sí podemos hacer. Generar en los chicos, en los adolescentes, en la gente que está en nuestro entorno, en el adulto mayor, en nosotros mismos,
tener un estilo de vida más saludable, como bien lo señalaba la profesora Laura, espacios de reflexión, espacios de poder, de expresión de sentimientos. No solamente tiene que ser terapéutico, puede ser artístico, como lo que vimos ahorita, de pintura, de escultura, de creación, por supuesto espacios de recreación, buscar nosotros mismos el descanso, el esparcimiento, el recreo. No todo es dinero, no todo es trabajo. Por supuesto, quien solamente trabaja, tarde o temprano le va a pasar la factura el cuerpo. ¿Qué tanto me estoy cuidando en mi dietética? ¿Qué tanto estoy cuidando mis necesidades espirituales? No tengo que creer en Dios, no tengo que creer en Dios. Puedo hacer meditación, puedo hacer ejercicio de ir de contemplación a la playa, a la montaña tal vez. Si yo me desconecto de mi ser citadino chilango y me voy al campo, de verdad, ayuda a cosas muy simples que sí las puedo hacer. A lo mejor no me puedo ir a Cancún, pero sí me puedo ir al pueblito, al bosque, darme la oportunidad de descanso, de recreo. Y bueno, parte de las cuestiones que a mí se me ocurren que podríamos hacer es en estos espacios emocionales, pues tratar de fomentar que dejemos de ser analfabetas emocionales. Eso es lo que somos muchas veces, o por lo menos cuando entramos a este mundo, sí, la mayoría somos analfabetas emocionales, conocemos 4 o 5 emociones, nos metemos a arreglar según nosotros nuestros asuntos. Sí, no es cierto, ¿verdad? No resolvemos nada, lo único que tenemos es conciencia de enfermedad. Bueno, yo casi siempre le digo a los alumnos, ¿cuándo vas a entrar a terapia? ¿Cuándo vas a entrar a terapia? Hoy, bueno, ya le puso fecha, bien, ya me sale la pregunta, ponle fecha, ¿no? No para que vayas conmigo, no para que vayas con tus profesores, con quien tú quieras, ve con otra persona, pero atiéndete, sí, porque estás en este mundo, sí, y ¿cómo es posible que tú no acudas a terapia? Que tú no preveas que también puedes caer en cuadros emocionalmente deteriorantes, que te puedes desorganizar si tú te descuidas todo, absolutamente. Aunque esté muy bien constituido, muy bien conformada la estructura de la personalidad, qué bueno que estás muy enterito, muy derechito, qué bueno, pero como todo requiere mantenimiento, requiere de estarse cuidando a uno. Si yo no cuido mi dietética, tarde o temprano seré con triglicéridos o con todo, ¿cómo se llama esta? La diabetes, o sea, por supuesto, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme, no solamente cuidarme lo que como, sino lo que como a nivel pensamiento y a nivel emocional, porque no nos nutrimos solamente de libros, de textos, no solamente de comida física, sino también de cosas espirituales, de cosas hermosas, de sentimientos, de experiencias lindas. Si yo le doy solamente cabida al odio y al resentimiento, tarde o temprano mi vida me va a pasar la factura. Entonces la invitación es esa, a que creen que si bien no hay manuales para crear a los niños o para ser padres, pero sí es tu obligación informarte y trabajar en ti y crear espacios donde se pueda convivir de una forma más sana, más linda. A lo mejor no prevé suicidas, pero lo que vas a estar es deteniendo y generando gente más linda, gente más amable, con relaciones más amorosas. Eso sí puedes hacerlo. Creo que todos, ni siquiera tienes que tener el título de psicólogo. Tú mismo puedes generar espacios en donde haya una convivencia más armoniosa. Gracias, profesor. Escuchemos ahora a la maestra Elena. Bueno, se habla cierto, dice el maestro de Israel, que no habría que prever una situación y tampoco buscar quién es el culpable y si hay un culpable. En cuestión de principios para la atención, como comentaba el doctor que nos hacía el cuestionamiento, pues digo, siendo transpersonal, y sé que mis compañeros me quieren por eso. Pues también parte algo
deberían de decirme que en lugar de Trujillo debería ser Contreras, porque hay algo que no estoy de acuerdo con ellos. La maestra Laura habla de las necesidades, como lo dice Maslow, pero también Maslow habla de las metanecesidades. Estoy de acuerdo que se debe de satisfacer las necesidades hacia afuera, alimentación, vestido, seguridad. ¿Qué pasa con lo que hay adentro? Nos estamos olvidando de lo que tenemos adentro. Esas metanecesidades, esa espiritualidad, y no hablo de religiosidad, pero habría que enseñarle a los niños, o habría que mostrarles más bien a los niños, porque yo esa de enseñar a los niños, mejor aprendo de ellos. Esa postura de guiarlos y orientarlos a que sepan que hay algo más grande que ellos, un ser supremo. Le llamen como le llamen, ellos le llaman Goku. Como le quieran llamar. Pero es adentrarlos a este mundo de las metanecesidades, autoconocerse y autocriticarse. Todo lo que venga para alimentar eso que está dentro. Sabemos que el cuerpo es un vehículo, pero ¿qué mueve ese vehículo? Ahora la gasolina ya está muy cara, también los niños son caros, bastante. Y les voy a decir por qué caros. Porque aparte de cubrir esas metanecesidades, el profesor de Israel me dijo, recreación. Llevarlos a lugares para que se distraigan, actividades. Sí, yo conozco papás que van a dejar a sus hijos como 4 horas a una actividad y se desentienden de ellos. Y eso no está en ningún bien. Entonces, sí está bien esta postura, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Principios. Nosotros en lo transpersonal les decía, tenemos que ver qué pasa con esa familia, cómo fue que se estructuró esa familia desde un inicio. Yo lo he comentado en clase muchas veces. Hay una gran diferencia entre si no fui si no fui deseado a que no fui programado, ¿no? Gracias. Hay una gran diferencia. Ver qué pasa en esa familia, qué estamos haciendo como papás en orientarlos. Les digo, no hay manual, no, pero sí hay que orientarlos, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que ellos están tomando de todo esto. Hay que conocer a los hijos. Quizá no vamos a prevenir el suicidio, pero sí vamos a identificar muchos focos rojos. Si tengo 2 horas, esas 2 horas en lugar de estar viendo programas de televisión, etcétera, sé que también nosotros necesitamos ese tipo de distractores, pero conocer a nuestros hijos, porque les digo, sí está muy bien que yo lo ponga en ballet, en natación, en fútbol, etcétera, pero ¿qué pasa cuando llega una mamá a casa y le dice al cuidador primario, ¿cómo está el niño? Bien, hace 2 horas que no sale de su cuarto, algo pasa. No, pero si siempre está en el cuarto, porque desde que me voy está en el cuarto y cuando regreso está en el cuarto. Y cuando voy, algo pasa. Por ahí dicen que los niños cuando están muy callados, hay que agua, algo pasa. Ay, hay mucho silencio, ¿qué pasa? Hay que ver por qué. Conocer a nuestros hijos creo que es lo principal. Darnos ese tiempo para decir, esto no es común. Aquí tenemos que modificar algo. Y lo hablo desde la postura, como dicen los profesores Durkheim, habla de lo social, sí, claro que sí, como lo familiar, lealtades familiares, secretos de familia. Yo creo que también, a lo mejor no viene desde lo transgeneracional en algún momento, porque no se sabe, pero que un niño de repente se entere que es adoptado, que lo regalaron. Ahora sí, como dicen los hermanos, que me encontraron en la basura. Eso impacta. Y eso puede ser un detonante. Los invito a que conozcamos a nuestros hijos
a que estemos muy atentos a eso. Y hay una frase de Lower que me gustó mucho y que se mencionó. El hombre no solo está dormido, sino además de estar dormido, sueña que está despierto. ¿Estamos despiertos o nos pasamos por los dormidos? Bien, pues hemos escuchado tres perspectivas de la relación entre suicidio y niñez, y creo que básicamente podemos rescatar lo siguiente: los niños son una responsabilidad social y personal muy importante. La función antropológica de la familia, como de otras estructuras como la escuela, las instituciones donde reposan los sistemas de creencias, los medios de comunicación, tendrían que hacer un esfuerzo por pensar y repensar cómo estamos recibiendo e instalando en el mundo a los nuevos, a los que van llegando. Y entonces eso requiere, como decía la maestra Laura Perusquía, pues repensar que una vida buena, una vida digna, tiene que ser una vida en salud, una vida satisfaciendo necesidades hacia afuera, pero también, decía la maestra Elena, esas necesidades también hacia adentro. Pero qué tanto esas necesidades hacia adentro dependen solo del sujeto, o también dependen del lugar en donde ese sujeto se cría, se educa y se relaciona con otros sujetos. Y bueno, lo que también mencionaba el profesor israelí, creo que pues con eso podríamos cerrar, ¿no? A lo mejor no se trata de hacer una tecnificación hacia la prevención, pero sí de pensar un mundo mejor, un mundo futuro mejor, si damos una vida mejor y digna, y pensar que esta vida sea digna de ser vivida. Bueno, pues muchas gracias por su compañía, por su presencia en esta mesa. Les damos las gracias, les permito un servidor. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a los integrantes de la mesa redonda. Ahora vamos a entregar los reconocimientos, para lo cual les pido un fuerte aplauso. Guarden silencio, por favor, para el coordinador, doctor José Manuel López Estrada. Un aplauso, por favor. Gracias. Ahora un aplauso para la maestra María Laura Perusquía Gutiérrez. Ahora, por favor, un aplauso para el licenciado de Israelí López Ramos. Y finalmente, un fuerte aplauso para la licenciada Beatriz Elena Trujillo Fernández. Muchas gracias a todos los integrantes de la mesa redonda.
Un aplauso para